Agradecemos a todas nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación y quisiera yo comenzar dejando en el uso de la palabra a mi compañera para que ella les platique de parte de las actividades que vamos a tener como grupo parlamentario en la sesión de este día, de algunas de las tareas que también el PRD, tanto en la Cámara como aquí en el Senado, están desarrollando, y posteriormente les platicaré de lo propio ya en mi intervención. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nuestro partido, los grupos parlamentarios particularmente, hemos registrado algunas iniciativas y puntos de acuerdo. Por parte del grupo parlamentario de las diputadas y diputados presentaremos dos iniciativas, una que tiene que ver con para que exista la paridad en el Instituto de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es una reforma a esta ley, siguiendo pues con las iniciativas que estamos presentando en torno a que podamos hacer una realidad la paridad en todos los órganos y en todas las instancias. Ahora lo haremos en este caso en lo que tiene que ver en telecomunicaciones y radiodifusión. Y por otra parte, estamos presentando una iniciativa de lo que hace unos días ya también la Corte tuvo una resolución que tiene que ver con las mujeres y las niñas que son violadas y que puedan entonces tener el derecho de acceder al derecho de abortar, si así lo determinan, sin que exista una denuncia de por medio. Esto me parece que es trascendental, y aunque se menciona en la ley general para que tiene que ver, para que las mujeres tengan una vida libre de violencia, también es cierto que nos parece necesario que esto se manifieste y quede expreso en la ley de salud. Eso por una parte, en torno a lo que tiene que ver con las iniciativas. En torno a los puntos de acuerdo, presentaremos uno que tiene que ver con la protección a quienes quienes son profesionistas del periodismo. Ustedes saben que conocimos el lamentable asesinato en días pasados de Celestino Ruiz Vázquez. Con él se han ya registrados 14 homicidios en lo que va del año del 2019, y nos parece entonces importante e indispensable que podamos presentar un punto de acuerdo en donde se pueda revisar el mecanismo que se tiene de protección a los periodistas, entre otras cosas, y que revisemos si lo que tenemos hasta ahora ha venido funcionando o se tendría que fortalecer y garantizar su funcionamiento. Necesitamos saber qué información se tiene hasta este momento y las medidas necesarias para que quienes ejercen esta profesión pues puedan tener todas las garantías que tienen que ver, sin lugar a dudas, con la libertad de expresión y con el derecho a la información. Seguramente la mesa directiva estará aprobando como una petición de todos los grupos parlamentarios en relación a la discusión, reflexión y debate que tiene que ver con los lamentables hechos, atentados que ocurrieron en Estados Unidos, en donde por desgracia fallecieron entre las víctimas también mexicanas y mexicanos, lo que nos parece esto una seria llamada de atención de lo que genera finalmente el odio, lo que genera la xenofobia, lo que genera ese tipo de expresiones o lo que está generando en Estados Unidos en contra de los migrantes, particularmente de las y los mexicanos, de toda la comunidad latinoamericana, pero que también nos debe de llamar la atención en nuestro país para evitar precisamente el que estemos replicando acciones o actitudes que tengan que ver con la xenofobia. Esto es en términos generales, y dejo en el uso de la palabra a nuestro senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias.
Muchas gracias a la diputada Verónica Juárez. Comentarles que el Grupo Parlamentario del PRD estará presentando una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta iniciativa lo que está planteando es crear un registro de armas extraviadas. Hoy es un vacío. Este vacío se tiene en la propia ley y por eso estamos buscando que se pueda llevar a cabo esta reforma, es crear el registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o decomisadas, que por supuesto este registro esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que es la única autorizada para la venta de armas. Y también estamos planteando sancionar con pena de 2 a 5 años de prisión al que dolosamente incumpla con la obligación de dar cuenta a la Sedena del extravío, robo, destrucción o aseguramiento o decomiso cuando se trate de uso de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada. La pena puede aumentar hasta en 2/3 partes. ¿De qué se trata? Hay muchos casos en municipios, en estados, en donde se extravían las armas. Y este extravío de armas puede pasar en semanas, puede pasar meses, sin que se reporte a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos hablando en muchos de estos casos de armas largas, pero en todos los casos obviamente nos referimos a las armas de fuego. Así es que nos parece importante que se pueda hacer esta reforma a la ley de armas de fuego y explosivos. Y el impulso del grupo parlamentario también a una reforma que se ha planteado para que en el caso de las mujeres jefas de familia, cuando esta condición esté acreditada, no se aplique la prisión preventiva, sino se aplique la prisión domiciliaria. Quiero recordar a ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente tiene casos de excepción para poder determinar la prisión domiciliaria. Uno de ellos es 70 años o más de la persona, que se padezca una enfermedad grave o terminal, y uno más cuando se trata de mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia. Pero nos parece fundamental que se pueda tomar en cuenta también a las mujeres jefas de familia, las mujeres que son el único sustento de sus hijos, de sus hijas, o que están en una condición de cuidado como única cuidadora. En estos casos no se está hablando de impunidad, sino simple y sencillamente de que la prisión, la medida cautelar, sea sustituida, la que corresponde a prisión preventiva, por prisión domiciliaria. Es otra de las iniciativas que estamos planteando. En el sentido de los migrantes, decirles que el evento que se está llevando a cabo en la sala del piso de abajo, la sala 6, es muy importante. Los datos que ahí se están dando son muy importantes. Entender la diferencia entre el programa Quédate en México y la condición de tercer país seguro. En los datos que nos acaban de decir, el programa Quédate en México ha presentado más de 1,500 solicitudes de asilo. Así fue, ¿verdad? Más de 1,500 solicitudes de asilo, de las cuales 0 ha sido aprobado, 0 ha tenido resultados favorables. Entonces, esto nos puede dar una idea de la problemática. Cuando hablamos del programa Quédate en México, que es un acuerdo, que no es un acuerdo bilateral, formal, no es, simplemente es un acuerdo entre los gobiernos de un programa. Los que están llegando a estos estados y a estas ciudades fronterizas, obviamente no son mexicanos, que era precisamente una de las preguntas que acabamos de formular a las expositoras. Estamos hablando de personas de otros países. Y bueno, pues nos parece revelador el dato de que de 1,500 casos se haya resuelto 0 a favor en los casos de solicitud de asilo. Quiere decir que esos 1,500 casos pues estarán en México. ¿Cuántas solicitudes? Otro dato que nos estaban dando, nos hablaban más o menos de 25,000 en lo que se ha implementado el programa. Es decir, van 25,000
pero con el score de 0 aprobados. En este mismo tema de la afectación a connacionales que ya mencionaba mi compañera, la diputada Verónica Juárez, quiero decirles que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República está trabajando en la elaboración de un posicionamiento respecto de las 2 masacres ocurridas recientemente en los Estados Unidos, en donde en una de ellas resultaron con pérdida de vida y con lesiones connacionales. En estos casos, obviamente, debe haber un posicionamiento, y desde la Junta de Coordinación Política se está construyendo ya un posicionamiento para poder abordar este tema también desde el Senado de la República. Y estas son algunas de las tareas que vamos a estar desarrollando. Estamos también atentos a otros debates y posicionamientos, así como puntos de acuerdo que está impulsando el grupo parlamentario a los que se ha referido mi compañera. Sí, si nos permiten, coordinadora, coordinador. Les pregunta Gerardo Segura de Televisión Azteca. Muchísimas gracias. En relación a otro tema, en relación al gasto millonario que se ha aprobado para los partidos políticos, que no se van a ajustar, digamos, el cinturón, que además van a recibir más todavía, contrasta con la austeridad que se está viviendo, donde se están recortando aquí en numerosos sectores y que está afectando a la población este tipo de recortes. ¿Qué opinión le merece esto y qué hay que hacer para que realmente los partidos políticos ajusten el cinturón también y que, bueno, pues estén de acuerdo en la realidad que está sucediendo con este gobierno? Mira, hoy se sigue una lógica que tiene que ver con porcentajes, con cifras que presentan los partidos de afiliación, con diferentes mecanismos. Me parece que habría que hacer un análisis profundo, serio, y que dejara en condiciones de equidad para la competencia y ver exactamente cuál es el nivel que se requiere para el financiamiento, porque las cifras que hoy están en los medios de comunicación pues son absolutamente dispares, ¿no? Uno de los partidos, incluso si se quedara sin el 50%, estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 800 millones, que sigue siendo muchísimo dinero. Entonces, pues me parece que habría que sentarse y analizarlo con cuidado. Ese es un tema que seguramente el CEN y obviamente las autoridades del PRD, por lo que hace al PRD, se ocuparán de analizar. Nosotros desde el Senado de la República hemos impulsado y se ha estado trabajando para que pueda haber una revisión del financiamiento de los partidos. Estamos de acuerdo en que debe haber una revisión y que se deben de homologar criterios a fin de dar equidad a todos los que participan. Pero sí entrar a esta dinámica de mayor reducción, porque hay varias iniciativas incluso en ese sentido. Nosotros desde el PRD lo hemos propuesto así, lo hemos propuesto para que haya una reducción sin afectar la equidad de la contienda. Es decir, que haya una reducción, pero que permita en la contienda electoral tener condiciones de equidad. Oye, si me lo permiten, otro tema, hoy Claudia Sheinbaum sale a festejar el que se va a quedar la Fórmula 1 3 años. Me parece correcto, pero el que se quede, pero dice que bueno, que ahora no va a haber recursos del gobierno cuando antes sí los hubo para este propósito de este tipo de espectáculos. Mira, el gobierno de cualquier manera, desde mi punto de vista, tiene que erogar, porque se tienen que hacer mucho trabajo logístico que tiene costo, simplemente la seguridad. Son miles de policías los que tienen que dar seguridad. Son muchos los elementos que tienen que dar custodia personal a quienes vienen de Fórmula 1. Es una operación también de servicio gratuito de transporte público. Es decir, pero qué bueno, es una buena noticia para la Ciudad de México, porque fue algo que nos costó mucho trabajo en su momento conseguir. Es algo que se ha ganado la Ciudad de México al ser reconocida en 3 ocasiones como el mejor gran premio de todo el mundo y una ocasión más que acaba de ser reconocida como un evento de clase mundial. Entonces, eso va a permitir el incentivo de los hoteles, de los prestadores de servicio, puede generar un incentivo económico. Es una buena noticia. La otra parte del gasto, pues desconozco cuál sea, porque realmente el acuerdo fundamental es con el gobierno federal. Es decir, el gobierno federal es el que dirá cuánto costaba antes y cuánto costará ahora. La Ciudad de México
en lo que corresponde a nuestra administración, pues lo que tuvo que aportar fueron las modificaciones al PATR que se tiene por parte del grupo organizador y, por supuesto, toda la logística, que es compleja. Marta Rodríguez, de Justicia TV. Buenos días, senador. Buenos días. Sobre lo de las armas, saber, no sé si ya lo había comentado, ¿tienen un diagnóstico de lo que representa o la cantidad de armas que están circulando, que llegan a México, que están en las calles? Y si esto debe pasar necesariamente por un acuerdo con Estados Unidos en materia de regulación de armas. Me parece que tenemos ahí muchas gracias, dos puntos muy importantes. Miren, algunos de los datos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó de 2011 a 2016, pudieron rastrearse aproximadamente 73.515 armas recuperadas en diversas escenas del crimen en México, de las cuales se produjeron o vendieron en la Unión Americana, 74.515 armas. Según el Instituto Fronterizo de la Universidad de San Diego, de 2010 a 2012, solamente en ese periodo se vendieron más de 253.000 armas para ser traficadas a México. Entonces nosotros tenemos un problema, primero porque es muy laxa la forma de adquirir legalmente en Estados Unidos armas, pero también es un número muy alto de armas el que traspasa la frontera de nuestro país. Entonces debe ser un esfuerzo conjunto entre los dos países para blindar la frontera. O sea, sí, claro que hay una responsabilidad y un esfuerzo que tiene que hacer México de manera directa en sus aduanas, pero el primer paso me parece que también es una responsabilidad muy importante de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Le puedo hacer otra pregunta que se me pasaba brevemente? En relación a la austeridad, el senador Ricardo Monreal se ha reunido últimamente con el presidente de la República, quien le ha pedido que haya más austeridad todavía. ¿Cabría la posibilidad de que pudiera haber más ajustes aquí en el Senado? ¿Cabría más austeridad aquí en el Senado? Y si no, se estaría afectando, pues digamos, la labor legislativa por estas situaciones. En el análisis que nosotros hicimos estamos pues ahí en el filo, digamos, de la operatividad. En cualquier análisis y de cualquier manera nosotros lo primero que buscaríamos es no afectar a los trabajadores, pero me parece que operativamente para el Senado de la República ya se han llegado a los límites mínimos. O sea, es decir, se han eliminado los gastos suntuosos, que eso era lo importante. Eso ya se eliminó. Hacer una reducción mayor puede empezar a afectar la operatividad del propio Senado de la República. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a los dos.